Estamos en una cancha en la cual han pasado grandes protagonistas: Samuel Sosa, Luisfer Hernández, Diego Gil, Luis Maestre, Samir Ramírez y entre otros tantos que han escrito importantes historias. Cristian, Cristian también. Sebastián Chalbó, otro, Eduardito Ferreira. Muchísimos en Sí. Venezuela y en el mundo están brillando. Sí, sí. 20 años tienes contribuyendo como formador, como un actor importante dentro de nuestro fútbol nacional. Y con tu experiencia, con todo lo que tú tienes, ¿qué crees tú que hay que hacer para que nuestro balompié siga creciendo en dirección a la élite? Bueno, han sido 2 décadas no solamente de haber vivido tantas cosas, ¿no? Y haber aprendido tantas cosas, sino también han sido décadas donde hoy yo estoy capacitado para, dentro de mí, digamos, diagramar un poco lo que pasó, pensar en el pasado, lo que estamos viviendo en el presente y el futuro, pues. Estas 2 décadas, ¿qué te puedo decir? Han sido los 20 años quizás más importantes en mi vida porque cuando por circunstancias de la vida no decidí ser futbolista profesional, pues mi padre, que está en el cielo, mi mejor amigo, como debe ser el mejor amigo de todos los niños, los que tengan, los padres, que lo guarden y los cuiden, él me recomendó que tenía que estar ligado pues de alguna forma al fútbol, ¿no? Y qué mejor forma que en la parte formativa, ¿no? Entonces, en estos 20 años, lo que sí te puedo decir, Miguel, es que entendí, o creo que entendí muy bien, porque lo viví aquí en Venezuela, reventando radiadores, reventando cauchos, cambiando caucho repuesto, viajando por todo el país, no solamente quedándome estático en el estado Carabobo, y después, bueno, a nivel internacional, todos los países que recorrí. Lo que sí te puedo decir es que creo haber entendido cómo es la transición de la formación a través de la educación y del deporte, ¿no? A través de nuestra filosofía, una filosofía que fuimos armando en base a las potencias donde fuimos visitando, ¿no? En donde estuvimos días quizás tratando de que se abrieran las puertas, en donde mandamos miles de correos, en donde las redes sociales eran diferentes, la tecnología era muchísimo más lenta, entonces dependían un poco más de la insistencia, ¿no? de la parte quizás física. Yo fui a muchos lugares dentro de Venezuela cuando empecé que no me abrieron las puertas y no pude entrar. Y fui a muchos lugares también cuando empecé en donde tenía una cita por mail y no pude ir. Lo que te quiero decir con todo esto es que en estos 20 años entendí y fui comprendiendo cómo hacer para que un chamo que entre en la escuela o entre, digamos, en el ADN nuestro, termine siendo un buen chamo. Más allá de que sea un futbolista profesional, más allá de que obtenga una beca, más allá de que sea una figura internacional, más allá de que sea un jugador de la Vinotinto, entendí cómo es o cómo debe hacerse para transformar a un futbolista amateur, a un niño, en adolescente, enfocado, determinado, con muchísima disciplina, que creo que es el adjetivo principal que tiene nuestra escuela, y que ha tenido la compañía en general. Tratar de controlar eso para convertir el niño amateur, el soñador, en un jugador profesional, cosa que no es fácil, ¿no? Quise decir, es algo muy difícil, porque todos saben que en el fútbol, bueno, es una trituradora de sueños, ¿no? Yo siempre digo y se lo digo a los padres desde que empecé, que deben convencerse y no por eso dejas de soñar alto, de que tu hijo, si se dedica y ama lo que hace, digamos, y está ligado plenamente a una disciplina, en este caso la disciplina del fútbol, y pertenece a nuestra escuela, vas a tener seguramente la posibilidad de ser feliz un montón de años y de saber que al final tu chamo, con parte de esa pirámide que es, digamos, los valores de los padres, nosotros, el chamo también, y en el colegio pues pueda salir un chamo y se convierta en una buena persona, en un buen ciudadano. Eso es lo que al final
lo que más quiero y es el legado más grande que tengo de mi padre. En una entrevista que le hicieron a él para el documental Combate y Victoria que hicimos de Joseph, él dice muchas cosas, pero al final él lo corta y dice, lo más importante de Joseph es que es un buen chico, lo dice en su idioma sureño, y una buena persona, nada más. Creo que le he cumplido a mi país a través de esto, a través del esfuerzo de los padres, por estar al lado de uno, del esfuerzo gigantesco del equipo de trabajo que se hizo para lograr esto. Y entonces estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con el país, estoy en paz con papá, que quería que esto se materializara, que nunca tuvo que ver con esto. Tuvo que ver, digamos, desde el punto de vista formativo hacia mí, ¿no? En esos valores que me decía, lucha, sé perseverante, no desmayes, no te rindas. Al principio fue muy difícil y bueno, ese proceso de adaptación pues lo pasé, como son todos los procesos de adaptación en la vida, en tu matrimonio, en el trabajo, los jugadores profesionales, en el cocinero en una cocina, el cajero en un supermercado. O sea, tú tienes un proceso de adaptación que en el proceso de adaptación hay algunas debilidades al principio, ¿no? Falta de experiencia, estás llegando nuevamente a un lugar, pero al final pues la semilla que se sembró con mucho amor creció y bueno, sí, por aquí imagínate, 10 años, en 99 empezamos nosotros con el tema de la formación. Mi primer jugador fue Luis Manuel Seija, ¿no? Y de ahí se mezcló después todo, pues. De ahí se mezcló lo que yo hice durante muchos años en mis sitios formales de trabajo. Yo estudié administración y paralelamente a distancia estudié psicología deportiva, ¿no? Y entre esas dos cosas, aparte, bueno, financiando todo este sueño porque empezaba con chavos muy chiquitos y nadie sabía, pues, que por ejemplo Joseph a los 8 años se iba a convertir en lo que hoy es, en lo que representa. Sí, y así sucesivamente con todos los demás. Una fantástica carrera también de Luis Manuel, que fue mi primer jugador. Y todos esos chamos, ¿no? Que después se convirtieron, como dices tú, en hijos deportivos, ¿no? Todos. No puedo dejar si nombro a uno, después se me van a quedar otros por fuera. Pues ellos saben el sentimiento que yo les tengo, lo que traté de hacer durante su etapa formativa y copiando un poco o corrigiendo un poco de los errores de las dos cosas, ¿no? Del profesionalismo al amateurismo, cómo hacíamos dentro, fuera de la cancha, para tratar de que todo esto se convirtiese en realidad, ¿no? Y diese resultados. Sebastián, uno entra a este lugar y hay una magia que te rodea, hay una magia en la sonrisa de los muchachos que están aquí. Uno percibe esperanza, futuro, uno ve sueños, uno ve una cantidad de jóvenes que quieren cristalizar grandes metas y eso para ti debe tener un significado especial. La escuela y todo el sentimiento, toda esa carga sentimental que la rodea. Sí, indudablemente. Esto, como dices tú, es mágico. Yo creo que por eso el otro complejo donde empezamos se llama Verde Mágico. Sí, porque es mágico ver materializada una pequeña alegría de un niño, ¿no? Y nosotros hemos tenido, en algún momento llegamos a tener 1000 familias directas, o sea, 1150 alumnos. Hoy estamos por alrededor más o menos de 700 chamos, ¿no? Entonces multiplica eso por los 11 años que tenemos, ¿no? Me siento satisfecho y agradecido con los padres que confiaron en nosotros y me siento satisfecho por el gigantesco esfuerzo de los profesores, por el gigantesco esfuerzo desde la persona que limpia hasta el vicepresidente, pasando por todos los coordinadores, coordinador general. Tú entras aquí y nosotros soñamos siempre en que fuese un sitio de luz, un sitio de brillo hacia el futuro, de esperanza, que nos dejara a nosotros muchas alegrías, ¿no? Y que le dejara sobre todo a los niños la sabiduría o la satisfacción de pasar por un lugar en donde si tú haces lo que te corresponde
o lo que te están tratando de enseñar, tú vas a asegurar que tú vas a tener una personalidad formada, establecida, como te había comentado antes, con el toque del colegio, con el gigantesco approach familiar de los valores, y nosotros, bueno, esa punzada final que le agrega a nuestra metodología, que el chamo además sea también, que le construyamos un carácter netamente competitivo. Uno de los mayores ejemplos que tiene esta escuela es Eduardo, ¿no? Que ojalá salga pronto, pero Eduardito Ferreira salió de aquí, fue un gigantesco competidor en esta escuela, pues lo ganó todo, y ya tú veías el gen de él adaptado pues a nuestra fórmula, y después lo agarra un técnico, el técnico más ganador en la historia del fútbol venezolano, que no es el San Vicente, y desde el día 1 empieza a competir, y desde el día 1 empieza a jugar. Ya Eduardo va a cumplir 4 años en el Caracas, en una institución súper consolidado, y es el legado que, por eso es que andan siempre, nosotros tratamos de poner los espejos que son las fotos a través de las vallas, de algún recordatorio de alguien que pasó por aquí y que dejó su huella. Y muchos otros que invisiblemente también dejaron su huella, que yo me los encuentro en cualquier viaje donde voy, que me los encuentro en mi mismo estado, que me los encuentro en situaciones ya profesionalmente laborando de manera exitosa, con un toque de agradecimiento. Y bueno, nuestra escuela es imperfecta, Miguel. Tenemos miles de defectos. Como todo en la vida. Y durante estos 20 años también de trabajo hemos cometido errores. Y sobre los errores los hemos llamado aprendizaje. Si tú me preguntas a mí, no, los profesores lúdicos que dicen no hay que mencionar la derrota, sino aprendizaje, yo estoy a favor de eso. Porque es que todo en la vida, o sea, a pesar de que pareciera que todo es una competencia, no todo debe ser una competencia a cierta edad. Tú te tienes que fortalecer con los aprendizajes. Y el aprendizaje es lo que te va a terminar de formar como ciudadano. Y si eres un ciudadano de bien, pues eso ya basta, ¿no? Lo demás, como siempre digo, ¿no? Y bien criollo, lo demás es ñapa. Lo demás siempre es ñapa. Tienes que ser un buen chamo, eso es lo principal, ¿no? Claro, y la diferencia. Creo que de aquí han salido miles de buenos chamos que tienen nuestro ADN. Por ahí en los directos en Instagram me mandan a veces chamos de cualquier parte del mundo, me mandan una camisa de Sequesport, una foto, o me mandan una pulsera, que nosotros hicimos miles de pulseras de Sequesport. Siempre recordando esa etapa de mi vida, que yo la recuerdo, obviamente, en el club donde me formé siempre, y son etapas que los que estamos ligados a este sentimiento, ese es un gusanillo demasiado penetrante, digamos, en el organismo de uno, en el corazón de uno, en el alma de uno. Entonces son años que no se te olvidan. Empiezas a jugar fútbol a los 7 años, 8 años, y terminas a jugar fútbol si no eres profesional, o optaste por una beca y terminas de jugar fútbol a los 22. ¿Cómo se te va a olvidar, no? Tantos entrenamientos, tanto esfuerzo, tanto sudor, tantas cosas. Bueno, ¿y qué hay detrás de todo eso? Y eso es algo que nosotros hemos aprendido en la escuela. No solamente en el profesionalismo, porque a veces prendes la televisión y ves Champions League, o prendes la televisión y ves Liga Fútbol, o prendes la televisión y ves Libertadores, o ves Europa League, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Cuando los niños vienen a hablarme de Mbappé, o de Messi, o de Cristiano, o cuando me hablan de Joseph, o cuando hablan de cualquier jugador de la Vinotinto, o de Jefferson, que lo ven por aquí, yo digo, párense y vean los videos de ellos cuando eran niños, cuando tenían su edad. No vean el carro lujoso de Cristiano Ronaldo, que tiene 27. Vean cuando tenía 13 años cómo fue, qué hizo, qué temperamento tenía, qué carácter tenía. O sea, siempre digo algo, Miguel, mira, el fútbol a veces con el entorno, ¿no? Cuando el entorno es muy positivo, ¿no? Es ingrato. Yo al futbolista, al mejor futbolista del año, en el Balón de Oro, yo haría subir a su familia y a su entorno. Porque en estas 2 últimas décadas, considero yo a nivel internacional, de plena dominación de Cristiano y de Messi, que ya nos quedan unos pocos añitos para disfrutarlo, el factor formativo, en el caso de Lionel, y el factor de los valores de su familia, y en el caso también de Cristiano,
con su madre, además de pues, los problemas que él sale contando que siempre tuvo familiar. Conoció a una persona que después se convirtió en un padre deportivo, que fue su agente, y terminó apoyándose muchos años también en parte de su formación profesional en Sir Alex Ferguson. Entonces, nosotros no somos máquinas, somos seres humanos que lo que necesitamos son energías positivas, ¿no? Y en eso hemos estado en 20 años. Hemos fallado, nos hemos tropezado, nos hemos caído, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Contando, ¿no? No hay mejor manera de contar la vida si estás vivo, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Aquí tú puedes ver, ¿no? Aquí hay 250 niños, más los que están esperando, más en la cancha de atrás. Y eso es todos los días del año, porque nosotros terminamos de competir el 14 de diciembre, creo que fue un año histórico para la institución, porque levantamos 9 copas, fuimos a 13 finales. Pues. Así que bueno, en resumen lo que te puedo decir es que estoy agradecido con Dios, principalmente, agradecido con mi país, agradecido con el fútbol venezolano, con todos los defectos y las grandes virtudes. Me ha hecho un hombre diferente, me ha hecho un hombre emprendedor, y eso es lo que le traslado pues a la gente que está al lado mío y sobre todo a los niños, ¿no? Ver la felicidad en los niños. Si los niños son felices, no hay plata que valga, no hay interés que valga, eso se queda ahí en ese momento y se queda en mi corazón y se queda en mi mente, en la memoria de tu vida, hasta el día que Dios me permita seguir respirando. Sebastián, tú combinas dos palabras, bien las dijiste hace un ratico, amateurismo y profesionalismo. Son 2 décadas trabajando en esto, y en el fútbol venezolano, específicamente en las categorías formativas, en esa etapa tan importante, han existido recientemente varios cambios, cosas para analizar, cosas para tener en cuenta. Desde tu experiencia, ¿qué opinas tú de estas nuevas formas que tiene nuestro balompié desde el punto de vista de su formación? Bueno, yo quisiera empezar a hablar primero por tratar de hacerle entender a la gente, obviamente, que necesitamos todos dejar los egos a un lado, porque estamos en una situación no de emergencia, sino de urgencia, sino de cambios, ¿no? De cambios necesarios para lograr diferentes objetivos, ¿no? Quizás en el 2017 con ese subcampeonato mundial, no es que se disfrazaron unas cosas, pero desde hace mucho tiempo no se han unido los actores en realidad. Bueno, parte un poco de la sinergia de lo que ha sucedido también en el país. Debemos estar un poco más unidos para hacer jornadas de trabajo, para hacer jornadas de conceptualización de las ideas, de las nuevas ideas, de los pensamientos, para hablar de la filosofía, de lo que nosotros queremos, de la filosofía de la formación del fútbol venezolano. Eso es importantísimo. O sea, hoy en día la gente te habla de categorías menores, sí, pero por ejemplo Argentina tiene una filosofía de formación en las categorías menores. Nosotros deberíamos tener una filosofía en la formación de categorías menores. Nosotros hemos exportado más de 30 chamos, y los 30 chamos han pasado, no todos son de la escuela, han pasado por diferentes escuelas de formación que tienen el mismo valor que la nuestra, que tienen la misma relevancia que las nuestras, porque han aportado en diferentes etapas del niño, del adolescente, algo importante. Equipos profesionales que tienen sus categorías menores, en donde nosotros hemos dado nuestra opinión, en donde hemos conformado mesas de trabajo, en donde se han ganado títulos con chamos.
se han ganado, se han hecho participaciones internacionales bastante importantes. Esos chamos han pasado por periodos de selecciones de Venezuela, bueno, y un sinfín de cosas. Y entonces siempre veo que se hacen cosas aisladas. Yo quisiera que esta nueva dirigencia entienda y comprenda que hay gente que está regada alrededor de Venezuela que conoce mucho de la filosofía de formación. Lo que le falta también es tecnología. O sea, hace un rato hablábamos nosotros de mi fanatismo acerca de la psicología deportiva, pero ahora está la neurociencia. Y la neurociencia combate contra la tecnología en una etapa de la formación, pero la tecnología mala, correcto, esa tecnología del teléfono a los 10 años, que cuando yo empecé no había, entonces las charlas eran más puras, digamos, los acuerdos que se hacían o que yo hacía entre mi persona y un niño, con respecto, por ejemplo, a un año que lo dividíamos en trimestre y firmábamos acuerdos. Yo firmaba acuerdos con Joseph, de conducta, de comportamiento, de notas, de metas, de goles, o sea, una serie de cosas. Y entonces, bueno, fuimos nosotros creciendo en los dos ámbitos y yo fui recorriendo el país y dije, vaya, hoy en día digo, si hubiésemos estado más unidos, entonces, bueno, como no quiero ir para atrás, sino quiero ir para adelante, hacia adelante, claro, debo recordar un poco de todas esas cosas. Lo que yo diría es que creo que es la federación la que tiene que dar un paso hacia adelante, invitar a los formadores de los últimos 30 años del fútbol venezolano, de los últimos 20 años del fútbol venezolano, y hacer mesas de trabajo, escuchar, pero no escuchar por escuchar para luego sacar, digamos, un post y hacer de eso, digamos, una obra de teatro, sino que la obra de teatro cobre vida en la vida real, claro, que es lo que más nosotros queremos, ¿no? Hoy estamos alejados de la ciencia, estamos alejados de la tecnología en cuanto a formación, tenemos una debilidad con los propios formadores, con los profesores, con todo, porque ahí es donde creo que la federación debe invertir mucho y los clubes profesionales también, sobre todo pues los que tengan más posibilidades de ir a buscar a otras fronteras el conocimiento. Eso es normal, ¿no? Sonará raro lo que te digo, pero nosotros hemos hecho muchos viajes y cuando llevamos a un jugador profesional, entre una de las peticiones que le hago a los clubes es quedarme unos días para ver categorías menores, ¿no? Y entonces llevarme un poco de las cosas que he visto en estos 20 años, en cada club donde he estado, en varios continentes donde he estado, y ver pues cómo trabajan ellos y cómo trabajan nosotros. Y hoy en día sí te puedo decir que hace 5 años, 6 años, en la tecnología, en la ciencia aplicada al deporte, pues tenemos una desventaja muy grande, que es algo que debemos atacar, ¿no? Entonces, bueno, nada, no hay puntada sin dedal. Siempre hay una oportunidad para reencontrarnos o para encontrarnos, y yo creo que la mejor oportunidad es esta, porque además no solamente tú tienes que pensar en estos 4 años a nivel macro, que es 2022-2026, correcto. Tú tienes que pensar en una década, tienes que pensar en 2 décadas. Nosotros aquí en la escuela pensamos 10 por 10. Entonces, cumplimos 10 años y ahora estamos haciendo un trabajo macro para que abarque los próximos 10 años, inclusive tirando unos lapizazos en las pizarras, en donde a lo mejor son cosas que intuitivamente tenemos nosotros grabadas en nuestra cabeza que a lo mejor no sucedan o a lo mejor estén incorrectas. Y tampoco es llenar una libreta por llenar, pero creo que el fútbol menor, bueno, también nos agarró la pandemia, es algo también a nivel mundial, pero la activación o la reactivación del fútbol menor tiene que estar y tiene que venir de la mano de una unión de diferentes partes del país, de diferentes zonas del país, porque en las diferentes zonas del país, como yo he visto que hacen los diferentes coordinadores de categorías menores, por ejemplo de selecciones o a nivel federativo, es que cada región te da un gen, ¿no? Y tú tienes jugadores de diferentes biotipos en cada región, ¿no? Unos más altos, unos mulatos, otros morenos. Pasa en Ecuador con la costa, por ejemplo. Sí. Y aquí también pasa.
Lo que pasa es que nosotros no hemos dividido el fútbol geográficamente digamos, para sacarle la verdadera radiografía de dónde estamos. No sé si por susto, no sé si por angustia, pero tenemos que, bueno, vuelvo y repito, tenemos que entrar a esa máquina gigantesca de resonancia y una vez que entremos ahí tiene que haber un diagnóstico principalmente. Y a partir de eso, las personas más capacitadas deben trabajar en esa transformación del fútbol menor. Después, Sebastián, de aquella famosa Copa América de Venezuela en 2007, comienza a escribirse una nueva historia y tiene esto que ver con la regla de lo juvenil, con la posibilidad de que valores de nuevo cuño vean acción en los diferentes clubes. Eso sin lugar a dudas trajo éxito, pero recientemente, luego de un largo periplo, esa regla fue eliminada, fue abolida. A propósito de ello, ¿cuál es la opinión que tú tienes como alguien que ha visto tanto fútbol, que ha formado a tantas personas en diferentes ámbitos y que seguramente tiene muchas cosas que decir? Mira, yo siempre fui pro regla juvenil porque viví el antes y el después, ¿no? Nosotros avanzamos muchos pasos, Lino Alonso, que en paz descanse, junto con César Farías, y una parte también federativa y otra parte también que estaba ligada al fútbol, fueron los grandes propulsores de esta regla que nos trajo muchísimas alegrías y que además al país lo hizo en la inmediatez que necesitábamos, digamos, competir en categorías menores a nivel de selección de una manera más pareja, ¿no? A mí me gustan las estadísticas, pero también me gusta hablar de lo que yo percibo en el tiempo. Cuando yo empecé a ir a una cancha cuando tenía 4 años, ¿no? Y en el transcurso de mi vida siempre le preguntaba a mi papá cuando fui creciendo por qué los torneos del fútbol profesional venezolano habían profesionales, digamos, de tan mayor edad, o sea, por qué era tan parejo, o sea, la longevidad del promedio de edad, ¿no? Y eso fue algo que fuimos discutiendo en el tiempo. En el tiempo fue cambiando a nivel de Sudamérica y aquí nosotros tuvimos el torneo más longevo del continente durante 5 o 6 años. Entonces, al llegar la regla, obviamente ese promedio bajó, porque no solamente necesitabas los dos jugadores en cancha, es que necesitabas tener 8 o 10 jugadores que estuviesen preparados por cualquier contingencia, ¿me entiendes? Pero además de eso, pues la alegría también de ver a un niño de 16 años en cancha. A veces la gente dice, no, pero a juro, tiene que vivir sus procesos formativos. Es que los procesos formativos y los regates errados o los no entendimientos de algo táctico lo vas a vivir estando en una cancha de fútbol. Desde mi punto de vista no voy a criticar esto porque nadie me explicó personalmente cuál fue la decisión o por qué tomaron la decisión. Yo lo que creo es que se debía haber consultado más en las bases y repito, ¿en qué base? No todos los equipos profesionales forman futbolistas de los 6 años. Las escuelas formativas, que son las que más han sufrido en los últimos 10 años. Nos pasa a nosotros también. Nosotros tenemos escuelas donde recibimos nosotros jugadores aquí. ¿Me explico? A los 10 años, a los 11 años, a los 12 años. Y ellos tienen el mismo crédito que tenemos nosotros. En los clubes profesionales pasa lo mismo. Y a nivel de selecciones pasa lo mismo. Entonces, yo creo que se tenía que haber hecho un cambio, digamos, no tan radical en el tiempo. O sea, y si tomas en cuenta la pandemia, por ejemplo, esa generación 2001-2002, que incluía 2003-2004, que ya estaban jugando, a ellos, bueno, por decisiones normales de la naturaleza de la propia pandemia, pues en los últimos 20 años no se había suspendido un sudamericano. Se les suspendió un sudamericano, entonces este año tocaba 2003-2004 o si tú eras más arriesgado 2005. Me gustaría ver, ya han pasado algunas primeras jornadas del fútbol venezolano, voy a revisar después con calma a ver cuáles son las instituciones que siguen apostando indudablemente al talento juvenil, aunque no exista la regla, porque es una forma además de autogestionar tu empresa. Todos sabemos aquí que es muy difícil ganar dinero en el fútbol, todos lo sabemos, y más si tienes un equipo profesional. Entonces, ¿cuáles son las maneras? O vas a una copa internacional o vendes a un jugador. Entonces, más allá de la regla, yo pienso que también es algo que se puede pensar, es una idea que yo suelto humildemente desde mi espacio, y se puede rehacer o repensar
a ver cómo nos va, porque no olvidemos de algo, si los 2003-2004 se le fue la regla y ya vamos a entrar a la tercera jornada, cuarta jornada, correcto, la cuarta o la quinta jornada del fútbol profesional, todavía no hay un torneo que haya empezado de categorías menores. Entonces esos chamos no están compitiendo. Entonces se eliminó una regla, ¿para qué? ¿Cuándo arranca el torneo interregional? Y en el torneo interregional también le digo a la federación, en muchos países donde yo he ido, están incluidos, como durante muchos años, aquí nosotros fuimos campeones nacionales y ganamos finales contra equipos profesionales, en escenarios gigantescos, ganamos copas en el Cachamay, en el CT Cachamay, ganamos un título nacional, una de las estrellas, la otra estrella la ganamos en Polar, con 2.000 y pico, 3.000 y pico personas en el público, y un sinfín de finales que fuimos. Yo considero que también se puede hacer selectivamente dentro de esta reorganización del fútbol menor, una selección de escuelas que cumplan con una mini licencia de interclubes para que puedan jugar también el torneo y le dé un poquito más de abundancia a todo esto, ¿no? Sé que no le va a sonar cómodo a los equipos profesionales decir esto, pero también, digamos, el que tiene una escuela amateur también tiene el derecho de competir a nivel de fútbol menor, porque además fue coautor de lo que sucedió con aquel gol que metió alguno de los niñitos en el 2017 en aquel mundial donde fuimos subcampeones. Contribuyó, claro está. Entonces, me hubiese gustado que se hubiese hecho más, digamos, meditado, que se hubiese hecho más después de un análisis mega profundo. Más allá que no me meto en la decisión que se tomó y entiendo que todo el equipo del profesor Pekerman, que influyeron muchísimo en esta decisión, tienen muchos años de experiencia en esto, pero bueno, también venían de experiencia de otros países. Venezuela hay que conocerla de sus conceptos, hay que conocerla de sus escuelas amateur, hay que conocerla de sus escuelas que tienen una sola pelota para 100 niños, hay que conocerla desde las escuelas más humildes del mundo, desde el gigantesco esfuerzo que hacen los niños en temas transporte, etcétera, etcétera, para poder llegar a donde pueden llegar y que la trituradora no se las coma y defiendan su talento y se mantengan en el tiempo. Entonces ahí te encuentras con los valores que te dan, que dentro de la familia son importantes, los valores que te da la institución cuando tú eres chamito, que te dice sigue tomando el bus, sigue tomando el bus, sigue tomando el bus, sigue tomando el bus, y eso es algo que la gente debe entender, porque la gente ve y ve al futbolista venezolano. Nosotros estamos de último en la tabla y es algo que me duele profundamente. Nos quedan 2 compromisos, Argentina y Colombia, y empieza ya empezó el nuevo ciclo, digamos. Pero bueno, nuestra meta está fijada en el 2026. Digo, si no se toman estos cambios necesarios, que me cuesta hoy a mí, también como institución, me cuesta como compañía, manejar el talento juvenil, por lo que te estoy diciendo, de la sobreinformación y la saturación que hay en los jóvenes en cuanto a la mala tecnología que reciben. Y lo decía en un discurso el otro día que nosotros presentamos la temporada 2022, el chamo que me está viendo ahí, o la mamá que me está viendo ahí del chamo, o el dirigente que me está viendo por la cámara, debe entender que el futbolista desde niño tiene que ser más real y menos virtual. Porque es nuestra realidad, no es la realidad de Mbappé, no es la realidad de Cristiano, no es la realidad de Messi. Que son ejemplos, por supuesto, indiscutibles en los últimos 20 años, que son referencias, sí. Nosotros también tenemos nuestras referencias venezolanas, pero es importante que el niño, que el padre, vaya de alguna manera entendiendo, si quiere que el futbolista sea un futbolista de alto rendimiento, vaya implementando normas como hay en instituciones internacionales. Sobre el uso de los dispositivos electrónicos, ¿no? Y eso es algo en el cual nosotros estamos muy lejos, inclusive en el profesionalismo, ¿no? Los chamos están todos pegados al teléfono y no quiero decir con esto algo pesimista o algo que esté mal, pero bueno, es una circunstancia, ¿no? Y se tiene que trabajar profundamente. Para mejorar, por supuesto. Sí, por supuesto, claro.
Muchas personas que nos están mirando se han hecho alguna vez esta pregunta. Tiene que ver con la historia de nuestro fútbol e incluso con cosas que han sucedido en el pasado reciente y por supuesto en el presente. ¿Qué falta para que un futbolista venezolano llegue a la verdadera élite, llegue a la cima real? Y en tal sentido te quiero hacer otro interrogante. ¿Tú crees que el pasaporte venezolano tiene peso suficiente como para que esto pueda ser una realidad prontamente? Mira, nunca he hablado de esto porque son temas muy álgidos, son temas que hieren susceptibilidades, pero bueno, ya este año cumplo 48 años, ¿no? O sea, y tampoco he ocultado las cosas, sino que bueno, uno como familia, como tipo de convicciones y con códigos hay cosas que deben resolverse puertas adentro. Si te digo algo, me dijiste lo del pasaporte. El pasaporte ha pesado muchísimo para que un futbolista venezolano no llegue a un club élite. Primeramente porque, bueno, más allá de que nos falte ir a un mundial, más allá de que nos haga falta una serie de cosas, la adaptación, las primeras adaptaciones deben ser absolutamente consagratorias, ¿no? Entonces, bueno, la gente me pregunta o la gente te escribe que si uno no tiene contactos, que si... Yo te dije, empezando la entrevista, debo haber fundido 5 motores, he cambiado 40 cauchos a nivel nacional y he tomado 300 aviones. Yo te puedo decir con mucha humildad que conozco el 70% del fútbol mundial. Las direcciones deportivas, las vicepresidencias, la presidencia de las diferentes ligas. Y tengo el mismo número telefónico hace 21 años. Me pudieron haber contactado por algún jugador específico. Hay la gente que me dice, y no lo digo, el tema de Jefferson. El tema de Jefferson, bueno, él sabe qué es lo que se tiene que hacer para tratar de lograr su sueño. Talento le sobra. Ahora, cuando te vas a la ciencia aplicada al deporte y ves los reportes, correcto, la liga inglesa tiene unas características, la liga española tiene unas características, la liga alemana tiene unas características y nuestros futbolistas deben comprometerse con esas características para poder lograr eso. Si tú unes eso al pasaporte, bueno, ¿cuál crees tú que ha sido nuestro máximo representante? Siempre es difícil nombrar a uno, pero ¿cuál crees que ha sido nuestro máximo representante en los últimos 20 años del fútbol internacional? Juan Arango. Sin duda, igual, yo pienso igual. Yo le tengo un respeto a Juan y Juan cada vez que le preguntan sobre el tema del pasaporte, él te dice, yo tuve compañeros de selección que eran, sin discriminar a nadie, que eran mejores jugadores de los compañeros que él tenía en su equipo. Yo creo que no es un tema de agentes o de contactos, porque hoy en día la gente te dice, no, tú eres el dueño del jugador, el club es dueño del jugador. O sea, los contactos llegan, los contactos debieron haber llegado a Santos. Correcto. Claro. Después de esa gigantesca actuación, no solamente a mí, primero a Santos, ese es el club de Pelé, por Dios. Finalista de Libertadores. No, pero es el club de Pelé. O sea, tienen todos los teléfonos al día del Santos de Brasil. No llegaron. Bueno, nosotros nos hicimos también varias preguntas. Y nos hicimos varias preguntas y tuvimos varios desafíos. Y estamos dentro de esos desafíos. Estamos luchando para que eso suceda. No estamos bajándole el telón de la obra de teatro de sueños a nadie. Le estamos diciendo a la gente, sí se puede, pero se tienen que cumplir una serie de parámetros que además, dentro y fuera de la cancha, los necesitas tener. Porque el alto rendimiento es el alto rendimiento. No es lo mismo, vuelvo y repito, manejar un karting que manejar un carro de Fórmula 1. Y entender lo que tienes que entender en un volante de Fórmula 1 y manejar un volante de un karting, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber, y esto se lo digo a las nuevas generaciones, creo que tiene que haber mayor compromiso. Pero todo es una cadena, Miguel. Si tú en el fútbol, si la Federación del Fútbol no entiende que el fútbol formativo debe mejorar, que la liga debe mejorar, va a ser bastante difícil que tú agarres a un jugador con déficit de formación, por más que sea que juegue en Chile, por más que sea que juegue en la MLS, por más que sea que juegue en Brasil, por más que sea que juegue en Italia, o quieres que finalmente un jugador llegue al Real Madrid o llegue al Barcelona. Yo debo decir algo con todo el orgullo del mundo porque además le tengo mucho cariño. Tenemos una futbolista,
una futbolista en un equipo de élite mundial. Para mí, eso es un humilde pensamiento mío. Y con todo el respeto a todos los futbolistas de todo el país, que es Deina Castellano. Ella es protagonista en uno de los equipos top 20 a nivel mundial. Eso es lo que tú y yo deseamos, pero eso es lo que desean 30 millones de venezolanos. Eso tiene un proceso. Deina pasó por un proceso, ¿me explico? Y ese proceso debe emularse de alguna forma para que se universalice, se entienda, en lo cognitivo se entienda que no solamente con el talento llegas y no solamente con las cosas que ves en las redes sociales, sino otras cosas que el futbolista tiene que entender. Y bueno, y una petición también a los clubes internacionales, hermano, o sea, nuestro pasaporte no lo denigren, porque en algún momento vamos a llegar a los clubes top élite en algún momento de la vida, ojalá que yo lo viva eso, y en algún momento vamos a hacer felices a la gente que nos resistió el pasaporte, y se los digo como venezolano, ni con rencor ni con rabia, pero ya está bueno de que eso suceda. Ahora, ¿quiénes tienen que colaborar? Bueno, todos los actores que estamos en el día a día del fútbol venezolano, y todos los actores que estamos conectados ciertamente con los futbolistas que hacen vida en el fútbol internacional, punto y aparte. Luego está el mito de que si esta liga es mejor, la otra liga es mejor, esta liga es mejor. A veces el futbolista fue a una liga, yo te pongo el caso de Jose. Jose estuvo en Suiza, después estuvo en Italia, que Italia era la Premier de los 90 y de los 80, y llegamos a Italia y bueno, fue difícil, jugaba, era un problema, no jugaba era otro problema, si no estaba convocado era otro problema, y bueno, se prefirió o se decidió en aquel momento conquistar América, pues. Y se fue una liga que yo creo, muy personalmente, más allá de que son los organizadores principales del Mundial, que en 5 años se va a comer a muchísimos equipos europeos y que se va a transformar o se va a convertir en top 3, top 4 de las ligas a nivel mundial. Entonces, como yo conozco esa liga bastante, la liga de la MLS, entiendo que no es que la tenga que defender. He vivido cosas, bueno, lo del Charlotte del otro día de 75.000 personas. El partido con más espectadores del año. El propio, no sé si fue Luka Modric, que comentó en el Instagram de la MLS. O sea, hace 20 días veía a Héctor Herrera en el Atlético Madrid-Liverpool. ¿Correcto? Correcto. Y ahora lo anuncian en la MLS. Insigne estaba jugando la Europa League contra el Barcelona y ahora va a la MLS y no van a retirarse. Es una liga que tiene infraestructura, que tiene mucho más infraestructura que muchas de las ligas top que hay, y es una liga que va en camino y que tiene un propósito y se va a convertir en eso. No es comodidad mía, no es preferencia mía, son las realidades. Así como visualicé algunas cosas en mi vida, yo visualizo que la MLS se va a convertir sin duda en top 4 de ligas mundiales. Esto es parte de la historia del fútbol venezolano, y parte de nosotros, parte de los que los chamos han logrado con ese ADN. Como formador, Sebastián, como un trabajador al servicio del fútbol nacional, como un aficionado a nuestro balompié, tú más que nadie sabes que hay algo que une a todos los venezolanos, y es la Vinotinto. Es ese sentimiento nacional que aflora en más de 30 millones de corazones, y comienza un nuevo ciclo, comienza una nueva era en dirección al 2026, y Venezuela quiere cumplir ese sueño de clasificar al Mundial por primera vez en toda nuestra historia. Hablamos de un campeonato absoluto. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo ves tú ese camino de nuestra representación nacional? Bueno, fíjate, aquí vinieron dos cambios, ¿no? Un cambio federativo, correcto, y prácticamente a corto plazo hubo un cambio
de seleccionador. Entonces, las dos partes obviamente, imagino yo, se juntaron para hablar lo que estamos hablando nosotros aquí, pero planteando el proyecto macro que debe haber planteado el profesor Pekerman, ¿no? Lo primero que te tengo que decir es que soy muy optimista a que nosotros definitivamente y por primera vez en la historia podemos ir a este Mundial 2026. Creo que vamos a tener esa mezcla generacional para poder lograrlo. Entonces, aguas abajo y en puertas cerradas, obviamente, se tienen que dar algunos cambios, ¿no? Unos cambios que deben hacerse públicos y algunos cambios que son, pues, cambios que son códigos del fútbol que deben hacerse desde lo más pequeño hasta lo más grande a puertas cerradas, ¿no? Eso debe generar, esa sinergia, ese movimiento debe generar las correcciones necesarias para saber que hemos estado en procesos diferentes y copiar lo bueno, correcto, de los otros procesos, adaptarlos a este nuevo proceso y, digamos, desechar lo malo de los otros procesos. Entonces, bueno, ya estos actores tienen, porque están mezclados en el tiempo, igual que yo he vivido diferentes procesos desde Pastoriza, que estoy en todo esto del 99, ya he vivido varios procesos de la selección y más o menos creo saber cuál debería ser el camino. Luego nosotros no entramos a la cancha, correcto. Nosotros tenemos cada quien en su rol que formar parte de esa unión para generar esos cambios que son necesarios, ¿no? Desde la parte dirigencial, desde la parte futbolística, desde la parte de cronogramas, como hablamos abajo de fútbol menor. O sea, tiene que ser un proceso, primero, que esté cohesionado. Segundo, muy optimista. Y tercero, que esté marcado, ¿ok? Que esté marcado bajo la metodología que el profesor se la juegue o que se la haya jugado en los países donde tuvo mucho éxito, y que ese mensaje cale en los protagonistas que van a estar durante ese periodo. Que algunos van a estar 1 año, 2 años, que algunos van a estar en todo el proceso, que algunos se van a adherir a ese proceso. Mientras tanto, lo que nosotros estamos encargados del fútbol, por ejemplo, el fútbol formativo, también tenemos que hacer cambios. Pero para eso necesitamos la ayuda también de la federación, ¿correcto? Vuelvo y te repito. O sea, ¿cómo le entregamos nosotros un futbolista en las mejores condiciones a un equipo profesional? ¿Cómo sobrevivimos a eso? ¿Cómo se mejora la liga de fútbol venezolana? ¿Cómo la liga de fútbol venezolana, a través de esas mejoras, nutre mejor a la selección nacional? ¿Cómo el desempeño de los jugadores a nivel internacional va mejorando? ¿Cómo vamos adaptando las realidades y las circunstancias, anteponiendo el deseo también, o contraponiendo el deseo? Porque yo puedo desear algo, pero las realidades son otras, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Más allá de todo eso, lo que le deseo, digamos, a esta nueva etapa del fútbol venezolano, le deseo que florezca, le deseo una cancha en perfectas condiciones donde se pueda jugar el balompié limpio, correcto, hablando también fuera de las canchas, en donde todo esté, digamos, medido y donde la medida tenga un resultado que se pueda evaluar. Y entonces no pretendamos clasificar en los últimos 2 partidos al 2026, sino que el cambio venga desde los 4 años previos, ¿no? Planificamos algo como meta en el 2022, qué queremos lograr en el 2022, qué es lo que queremos lograr en el 2023. Si no hemos logrado, nos da tiempo de corregir, porque nos quedan 2 años más, y entonces en el 2024 seguimos mejorando, y en el 2025 damos el toque final y llegamos justo para la competencia final, los últimos 3 rounds, ¿entiendes? En el Madison Square Garden full con 80.000 personas, bueno, y damos esa campanada que tanto alivio nos va a dar, que tanto peso nos va a quitar de encima. Yo tengo un peso gigantesco encima, porque yo me siento corresponsable
también desde mi punto de vista en muchas cosas, lo bueno y lo malo, correcto. Y es una autocrítica que me vivo haciendo. O sea, tengo que aportar mi granito de arena para que nosotros logremos ese sueño. Un placer.